Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, seguimos 7:26, estamos tarde, pero bueno, ya mismo conversaremos con Alejandro Vanegas, asambleísta de Revolución Ciudadana, que se conectará vía telemática. Acá lo tenemos a Eitel Zambrano, ex legislador, que además al día de hoy es el presidente nacional del movimiento Creando Oportunidades, Creo, Lista 21, una de las 13 organizaciones políticas y sociales que por el momento, entiendo que el plazo vence hoy, ha logrado la calificación para participar como haciendo campaña, ¿no? Como actor político durante la campaña vinculada a la consulta popular y el referéndum constitucional que se avecina. Eitel, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Muy buenos días a todos que nos están escuchando y viendo por los diferentes medios electrónicos y tradicionales. Andrea, Fabricio, muchas gracias por permitirme estar acá esta mañana para armar este diálogo. Gracias a usted. Primero quiero pedirle una opinión sobre lo que está pasando, el ambiente social y político que está enfrentando el país. Completamos 10 días de este paro indefinido de la CONAIE, que digamos en los últimos 2 días como que daría la impresión a complicarse un poco más en algunas zonas, lo que pasa en el sur de Imbabura, en el norte de Pichincha, en otras jurisdicciones donde también se han dado manifestaciones y sin la posibilidad de establecer un diálogo, ¿no? Porque, digamos, ayer hubo un intento en Imbabura que finalmente no prosperó, no se pudieron sentar a conversar. A última hora, la organización indígena que se iba a sentar a conversar con autoridades del gobierno canceló su presencia con una carta y no se dio este diálogo. ¿Cómo ven ustedes en Creo el ambiente? Bueno, esto es una apreciación netamente mía, porque todavía no nos hemos reunido con el directorio como para decirte algo de manera oficial como movimiento. Lo que sí te puedo decir es que todo tipo de paralización lo único que genera es diferentes problemas en diferentes tópicos. El tema de la muerte del comunero es algo grave, me solidarizo con la familia, con el entorno de él, porque al final, cuando existe una muerte de cualquier lado, o sea, de un lado que defiende una posición o que defiende otra posición, quien termina perdiendo es el Ecuador. Aquí perdemos absolutamente todos. Y esto es una reflexión, no es una crítica que quiero hacer. Nosotros somos políticos y una de las capacidades que deben tener absolutamente todos los políticos es que siempre se tenga tolerancia para iniciar el diálogo en algún momento. Y eso es lo que debemos hacer. No es un llamado a atención, es algo para invitar a reflexionar a los políticos que están al frente del país de que es momento de conversar para llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo que por favor se pueda cristalizar. No es desconocido que para el Ecuador desde hace mucho tiempo en nuestra historia han habido sin número de manifestaciones. Pero ¿por qué tenemos que esperar que exista una muerte? Lo vuelvo a repetir, no importa el lado. Aquí perdemos todos los ecuatorianos para que este tipo de cosas se puedan dar o para que se pueda dar el puntapié inicial a una conversación. Y me voy a quedar con algo que vi ayer anoche en las redes sociales, que fue un grupo de las Fuerzas Armadas, un grupo de comuneros prendiendo velas en la noche, conversando, pidiendo por el alma de Efraín en ese sentido, que me pareció un acto, aparte de noble, que también cambia esa narrativa que tratan de posicionar que nuestras gloriosas Fuerzas Armadas son malas. No son malas. ¿Pasó algo? Sí. Bien lo dijo un miembro de las Fuerzas Armadas, que la persona que si fue culpable tiene que seguir el debido proceso para que se haga una investigación en firme. Vemos que ya hay un primer informe de forense, me parece que es de la autopsia que le han hecho, pero hay que esperar también que se dé el debido proceso. No quiero caer en algún comentario que se pueda malinterpretar. Lo que estoy diciendo es como para que reflexionen las personas que están de turno, que hay mecanismos políticos para salir de crisis. A veces no todo lo que se no todo lo que se impone es bueno, si no hay un diálogo. Ustedes dicen, Eitel, que no se han reunido en el directorio de Creo. ¿Por qué no se han reunido si ya llevamos alrededor de 2 semanas de paralización? Y digo, porque, digamos, los actores políticos son importantes, incluso quienes están fuera, ¿verdad?, del gobierno nacional. ¿Por qué no se ha dado esta reunión de directorio en Creo? Sí, hemos tenido varias reuniones con varios tópicos, porque también hay que entender que para el tema de la organización política estamos con el tema del referéndum, con el tema de la
consulta popular, y este tipo de cosas no es una decisión que la puedo tomar yo solo. Yo te digo, yo puedo dar mi apreciación, pero sí necesitamos elevar el debate dentro de la organización, porque eso es lo que eso es lo que fortalece las organizaciones políticas, y también lo que hace es fortalecer el sistema partidista nacional. O sea, no puedo ser irresponsable con mis compañeros, hablar por todos cuando todavía no hemos tenido el espacio. ¿Por qué se ha demorado tanto para este espacio? No es que nos hemos demorado, es que estamos también pendientes de varias cosas, y si te estoy respondiendo algo que me están preguntando, es porque también he conversado con uno, con otro, pero todavía no es la posición oficial. No, como posición del movimiento no tienen, la suya es una posición personal. Exactamente. Ahora, yo le escucho a usted, y digamos, yo coincido y comulgo con, y lo he dicho aquí en estos micrófonos, la necesidad del diálogo. Solamente dialogando se pueden buscar acuerdos mínimos y se pueden acercar posiciones, porque al final con eso ganamos todos. En este momento todos perdemos. No es que uno gana, otro pierde, todos perdemos. Si se dialoga y se logran acuerdos mínimos, si se desactiva esto, todos vamos a ganar. Yo le pregunto a usted, pasó lo mismo en junio del 2022, cuando creo era gobierno, cuando el presidente Lasso dirigía, encabezaba la primera magistratura del país. Y pasó algo similar, porque el diálogo fue 18 días después de este momento tan complejo que provocó una paralización todavía mucho más fuerte que la que estamos viviendo en este momento. Al escuchar a usted, significaría que aprendieron de esa lección, que esa experiencia provocó que ustedes a la interna tengan este aprendizaje de lo que vivieron en junio de 2022. Porque pasó algo similar. O sea, adoptaron una medida económica sin diálogo previo y luego, solo 3 semanas después, se vieron obligados a instalar una mesa de diálogo. A ver, si mal no recuerdo en esa fecha, Fabricio, no es que fue semana y media después, me parece que fue al sexto, cuarto día que ya comenzamos a hablar, digo, de manera personal. A veces esta es una historia no contada, lo que sea. A ver, cuente cuando usted. Fueron los primeros enlaces. A Henry Bucalón también voy a preguntarle. Henry no estuvo. No, en Francisco Jiménez era. Sí, Henry no verdad, estuvo ahí. Habíamos razón. diferentes frentes, desde el legislativo, también conversando con los compañeros, donde estábamos tendiendo los puentes. Pero nunca se perdió la capacidad del diálogo. Siempre hubo un diálogo presente, que terminó en unas mesas de negociación, donde se llegaron a acuerdos, que el gobierno del presidente Guillermo Lasso tuvo otro tipo de problemas, hubo otra configuración, habían diferentes vertientes, tanto políticas como externas, que generaron muchos problemas en el sistema político del país, que no se le pudo dar seguimiento a todos esos acuerdos que se habían llegado. Te digo sinceramente, habían acuerdos que sí me parecían racionales, habían acuerdos que simplemente me parecían que eran imposibles de cumplir, porque tampoco hay que mentirle a la ciudadanía o las que estaban ahí, pero se llegó a un acuerdo. A eso que quiero hacer un llamado de atención. Como tú bien dices, cuando se puede entablar un diálogo, se puede poner el fin en algo. Y el Ecuador no aguanta más paralizaciones. Lo que sí te puedo decir, que esto sí me llama mucho la atención, que sí existe una especie de inteligencia colectiva. ¿En qué sentido? No es que estamos escuchando el fuera no voy afuera. Existen unas protestas puntuales por temas específicos que por temas de manejo del gobierno del turno son los que se está tratando de imponer, pero la gente ha entendido que no es que sacar al gobernante vas a solucionar tus problemas. Y en ese sentido también ha existido una madurez colectiva de la ciudadanía, que obviamente hace una especie de crítica por lo que está pasando, pero también a la interna no es que están a un nivel extremo de que hay que sacar un gobierno. El día de ayer, en las manifestaciones en los alrededores de la Universidad Central, realmente, digamos, esto para contrastar un poco lo que usted acaba de decir, Eitel, sí habían demandas de no voy afuera, incluso no las escuché, ¿para qué te voy a decir? No las escuché. Pero ¿cómo miran ustedes o cómo avisoran, digamos, en los siguientes días, cómo se va a ir, digamos, o qué es lo que pasaría si el gobierno realmente no abre esta posibilidad de diálogo, si la CONAIE no abre la posibilidad de diálogo? ¿Cómo avisoran ustedes en los siguientes días que podría, digamos, si se quiere, recrudecer estas manifestaciones con base en la experiencia que se tuvo en la administración de Guillermo Lasso? Bueno, no quiero hablar de escenarios que pueden ser inciertos, vuelvo a repetir. Es hacer un llamado a la reflexión por parte de las autoridades que están de turno, que intenten algo para poder parar esto. El Ecuador no tolera más paralizaciones en diferentes tópicos, tanto en el social, en el económico. Esto afecta profundamente a nuestra democracia, a nuestra institucionalidad, genera incertidumbre en mercados internacionales, y en ese sentido hay que parar. Simplemente hay que parar esto, sea de un lado, sea del otro. Hay que sentarse, que es la manera correcta de determinar este tipo de cosas, y
y los diálogos en este tipo de situaciones en específicos no son desconocidos en el entorno político. Es más, grandes guerras en el mundo se han paralizado con una mesa de diálogo para iniciar una paz y ese tipo de cosas. Está escrito en la historia del mundo, pero, o sea, el Ecuador ha tenido mucha experiencia de esto y la experiencia que tenemos a veces no ha sido tan buena, pero rescatemos lo positivo que se ha tenido en el pasado para poder ya entablar una paz absoluta. Y no quiero caer en un tema de cliché, pero el Ecuador lo que necesita es que todos estemos tranquilos para poder seguir trabajando. ¿Ustedes, como creo, están respaldando al presidente de la República? ¿O cuál es la postura que tienen como organización política sobre las ejecutorias del presidente Noboa? Bueno, el tema, por ejemplo, del diésel, personalmente y con lo que hemos conversado con varios compañeros, es una medida que de ajuste fiscal era necesaria. Quizás los métodos no son los correctos porque el fin a veces no justifica los medios, pero te puedo decir que en el gobierno del presidente Guillermo Lasso sí hubo una focalización en el tema del diésel. Sí hubo ajustes también en los precios de la gasolina extra, si ustedes lo recuerdan, lo tienen muy claro, llegamos a un equilibrio, pero todo era en una cadena de evolución, o sea, a nivel, a mayor cantidad de que pasaba el tiempo, se iban haciendo más ajustes. O sea, ustedes con la medida económica están de acuerdo, pero discrepan con la forma como se tomó la medida. Sí, personalmente. ¿Ustedes creen que el presidente debería recular y volver a tomar la medida luego de un diálogo? Bueno, eso ya es eso sí hay que preguntárselo ¿Ustedes a qué él. piensan? ¿Qué piensa usted? A ver, es que aquí si vamos en el tema económico, vamos a un poquito ser fríos en eso. A ver, si nos vamos a ahorrar 1.200 millones de dólares en el tema del diésel, se están entregando 800 millones en compensación. O sea, tampoco es que es un ahorro como ahorro, sino es una compensación que va a durar unos meses. En ese sentido sí hay que modular un poco más el tema del discurso y también conversar con los otros sectores que quizás no fueron considerados para tener esas mesas de trabajo y de diálogo, porque para mí ahí ha sido uno de los hitos donde han tenido inconvenientes. Bien, ahora yendo al tema de la Asamblea Constituyente y también esta campaña, entiendo que es por el sí. Para la que va, creo, a la Asamblea Constituyente. ¿Por qué han decidido entonces ir por la campaña del sí? A ver, básicamente en el tema del referéndum, que ya estamos 100% inscritos, que eso fue hasta el día sábado que se cerró el sistema, si mal no recuerdo, que es el tema de las bases militares extranjeras dentro del territorio ecuatoriano y el tema de la eliminación del fondo partidista, más no el fondo de promoción, que eso sí hay que hacer una diferenciación para que no exista la confusión en ese sentido. En el tema de las bases militares en el territorio ecuatoriano, es algo positivo. ¿Por qué te digo que es algo positivo? Al nivel de contaminación que tenemos con el narcotráfico, sí necesitamos ayuda externa para poder contrarrestar. Eso no quiere decir que lo vamos a eliminar de raíz, pero nos va a ayudar a contrarrestar y a controlar ciertas vías marítimas y en el territorio que nos pueda ir frenando e ir generando una especie de embudo para que el crimen organizado que maneja el narcotráfico dentro del país no siga con ese caudal de dinero o de generación de recursos mal habidos para que nos siga haciendo daño. Porque esto no solo que es un problema de narcotráfico, esto también ya ha escalado y como ustedes lo han visto en casos pasados, plaga, metástasis, donde es como un condumio, una fanesca que políticos, financistas de organizaciones delictivas se han unido y también han contaminado diferentes niveles de gobierno. Hemos visto que ha existido hasta muertes en los diferentes niveles de gobierno, que sí ya se necesita hacer algo más para poder ayudar a contrarrestar eso de ahí. El Estado necesita ayuda, hay que reconocerlo. El presidente Guillermo Lasso en su momento firmó el acuerdo con Estados Unidos y eso permite que también nos puedan ayudar de manera técnica en la actualidad, y el presidente Daniel Noboa continuó con eso y sí nos está ayudando de cierta manera. Es decir, solo van por estas dos preguntas hasta el momento. Campaña. Es que eso es para el referéndum. Ya, ahí para ese ya están calificados. Esas ya están calificadas. ¿También van a calificadas. buscar calificación para la consulta? Esa también ya nos inscribimos, fuimos la primera organización política que lo hicimos el día lunes en inscribirnos para el tema de la consulta popular. En el tema de el fondo partidista, básicamente es un fondo que se le entregaba a los movimientos y partidos políticos para generar formación dentro de sus estructuras. Pero ¿qué pasa? Que muchas organizaciones políticas abusaron de ese fondo e hicieron de todo menos lo que les correspondía. Y nosotros, fiel a nuestro principio que debe existir un eficiente manejo de los fondos públicos, estamos apoyando esta medida porque si
muchos han abusado y nosotros no podemos también, de cierta manera, permitir que eso continúe. Y lo que estamos es con el sí apoyando ese tema, dejando claro que la Corte Constitucional, el tema del fondo de participación, lo va a mantener para que se mantenga ese equilibrio cuando estamos en campaña. Ahora bien, hablemos de la consulta. Ustedes se han registrado y están esperando la calificación del CNE porque quieren apoyar el sí en la consulta popular para ir a una asamblea constituyente. Ustedes, como creen en la constituyente. Efectivamente. ¿Por qué? A ver, vamos. Muchos critican el momento, pero el momento ya se nos presentó. Y en ese sentido sí consideramos que debemos ir a una asamblea constituyente para cambiar cómo fue la naturaleza de esa constitución del 2008. ¿Por qué? Y no malinterpreten lo que voy a decir. Pero al momento que eso fue creado de una sola vertiente, y que sí es verdad que entre gallos de medianoche aprobaron el texto y muchas de las cosas cambiaron, eso sí fue una realidad, ese texto sí ha limitado o ha coartado un tema de desarrollo como país y una libertad de desarrollo como sociedad y como individuos. En ese sentido, sí debemos ir a una asamblea constituyente. Muchos dicen que existen alternativas. Claro que existen alternativas, pero también toma mucho tiempo. Y en ese sentido, ¿por qué no ir a una asamblea constituyente seria donde podamos lograr la unidad, donde se pueda dar la posibilidad de lograr la unidad y en ese sentido construir un texto que nos vaya a dar un inicio nuevamente para poder cristalizar un Estado sólido? Esto también hay que dejarlo claro. Yéndonos a una asamblea constituyente y sacando una nueva constitución, no es que vamos a solucionar los problemas inmediatamente. El que les diga eso de ahí está haciendo politiquería barata. Usted, Eitel, nos dice que esta constitución que nosotros tenemos ahora mismo, a su criterio, ha limitado, ha coartado la libertad en el país. ¿Cuáles son esos artículos o cuáles serían específicamente los cambios que ustedes quisieran realizar a la constitución? Bueno, básicamente, pues te doy uno rápido. El 283, que es el sistema económico social, hay que poner también diferentes ejes, hay que fortalecerlo. El 284, que son objetivos de la política económica, también hay que hacer ajustes en ese tipo de cosas o eliminarlo. El régimen tributario. ¿Qué ajustes, por ejemplo, en ese 284? El tema de la distribución de la riqueza. Hay que entender cómo ingresan los recursos en el Estado. Tenemos dos fuentes de financiamiento duras, que es uno los no permanentes y los no permanentes, básicamente impuestos y petróleo. En ese sentido, sí debe existir una especie de autonomía también en los diferentes tipos de gobiernos para que puedan administrar sus fondos, y en ese sentido es lo que nosotros apelamos. ¿Por qué? Porque en la actual constitución existen niveles de gobiernos, como el gobierno central, que todos los conocemos, incluso hasta gobierno regional, que nunca se ha dado, tampoco se va a dar, y el resto de niveles de gobiernos, que son a niveles provinciales, cantonales y parroquiales. En ese sentido, ya ir haciendo un ajuste desde el más pequeño, dándole roles más específicos en la gestión comunitaria y rural, en el tema de las juntas parroquiales, pero que tengan un tipo de autonomía integral de manejo de sus recursos, y en ese sentido, garantizar que eso se pueda realizar. O sea, sí se puede trabajar muchos temas. También el tema del quinto poder. Soy un crítico total del tema de la función de transparencia. De la función de transparencia. Y del Consejo de Participación. Que lo único que el tema del Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué es lo que nos ha garantizado? Que es un brazo político más. No es que es la sociedad que ha aportado para lograr un equilibrio de los cinco poderes, no. Es un brazo político más o es un eslabón más en la negociación política del país para poner autoridades. Eso debemos eliminarlo, y también hay que ser realistas, ver los mecanismos que se puedan garantizar un nivel de participación adecuado y que se pueda garantizar una fiscalización real. Porque ¿qué pasa? Ahorita el Consejo de Participación Ciudadana tiene vedurías que ven si están haciendo las cosas bien o no, pero esas vedurías tienen vedurías, y así nos vamos hasta el infinito. ¿Qué pasa? Que el sistema no está funcionando, y en ese sentido también hay que hacer una crítica profunda. La situación del Ecuador en el 2007-2008 era otra realidad. Lo que estamos viviendo en este 2025 es una cosa que no se asemeja absolutamente nada de lo que se veía en ese momento. Como por ejemplo, el tema de las Fuerzas Armadas, el tema de la policía, que tuvimos que ir a hacer una enmienda para que las Fuerzas Armadas puedan salir a las calles. Tenemos que darle garantía a ellos también desde el texto constitucional para que puedan aportar, porque aquí los policías, las fuerzas militares no son malos. Los que hacen malos son ciertos personajes dentro de esas estructuras, pero ellos
debemos garantizar que a quienes nos cuiden, que venga un principio desde un texto constitucional que les garantice también un debido proceso, que existan los protocolos que se puedan dar, y en ese sinnúmero de cosas sí podemos armar un diálogo interesante, profundo, y con los espacios que ustedes nos dan también involucrar a la ciudadanía y hacer un llamado de atención a la ciudadanía positivo, que por favor analicen las propuestas de las organizaciones políticas, analicen los perfiles que cada organización política va a promocionar, porque ahí está la clave de poder tener personas valiosas que nos puedan ayudar a redactar un texto constitucional que pueda estar acorde a la actualidad, a las necesidades del país en este momento y que nos pueda ayudar para el futuro. Porque también otra cosa, no es que entre más constituciones tengamos, el país va a llover las soluciones, no. Aquí vamos a ir a una constitución número 21 que esperamos que salga, pero que sea un texto ecuánime, equilibrado y que podamos sentarnos con absolutamente todos. Porque incluso hasta la oposición, tengo que reconocer que en ciertos temas tienen hasta ventaja sobre nosotros porque lo manejan de mejor manera o tienen mayor experiencia en eso. Pero sí podemos entrabar diálogos, o como tú lo dijiste, me parece que fue en tu comentario antes de entrar a esta entrevista, sí podemos llegar a ese hito donde podamos comulgar todos y de ahí marcar un punto de inicio para avanzar. Eitel, gracias por el tiempo. Muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Eitel Zambrano, que ha estado con nosotros, presidente nacional del movimiento Creando Oportunidades, creo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.